Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Sábado Cultural que vamos a dedicar, considerando que mañana tenemos un plebiscito, mañana domingo, donde se pueden decidir cosas muy importantes. Me pareció que venía a cuento tocar un tema que yo sé que lo he tratado antes, que es la relación entre las instituciones y la suerte de las naciones, si les va bien, mal, si prosperan, se arruinan, se enriquecen, se estancan, se empobrecen, etc. ¿Y cuál es el peso, cómo actúan las instituciones, por qué son tan fundamentales, siendo aparentemente una entidad abstracta, no es una cosa que nos presiona, nos empuja, nos fuerza, sino que es una norma de comportamiento que quizás tenga existencia física en un código y en todo un sistema simbólico que no tiene efecto inmediato, aparentemente, que no tiene tanta fuerza como cosas que nosotros sentimos en nuestro cuerpo o a nuestro alrededor. Entonces este programita más bien dicho, va a tratar de la relación entre las instituciones y la prosperidad o la ruina de las naciones, para lo cual también les voy a mostrar y les voy a leer un poquito, una página o algo así, de un libro que también sé que lo he mostrado antes, pero los temas que trato en este programa no son necesariamente determinados por mi deseo de mostrarles siempre algo nuevo, distinto. Normalmente es un deseo siempre mostrarles algo nuevo y distinto, pero también tomo en cuenta cuál situación estamos viviendo y en algunos casos, cuando se toma en cuenta eso, se repite un tema porque es importante. El peso de las instituciones tiene su raíz en el hecho de que determinan los comportamientos que son posibles dentro del marco en que esa norma e institución opera, digamos, dentro de una nación, por ejemplo. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? ¿Cuáles son las fronteras más allá de las cuales se entra en el terreno de la transgresión? ¿Cuáles son las cosas que es fácil hacer o que es muy difícil hacer o que definitivamente están prohibidas y no se pueden hacer? ¿Cuáles son las conductas que directa o indirectamente, y más bien indirectamente, son permitidas y hasta promovidas? Y ahí la primera pregunta que se hace, y una de las primeras preguntas que me he hecho siempre, cuando incluso de cabro chico, cuando empecé a leer libros de sociología y de historia, era una cosa súper simple, elemental. ¿Por qué las normas son obedecidas en primer lugar? ¿Por qué una disposición que está en un código, en un papel, o que ni siquiera eso, que está simplemente válida como una costumbre, como un uso, como se dice en sociología, usos y costumbres, tiene tal peso en la vida de las personas, considerando, pensaba yo de niño, que uno está directamente afectado por cosas que tienen que ver en primer lugar, con su cuerpo, el hambre, la sed, el deseo, y uno hace lo que puede o lo que quiere dentro del ámbito que está al alcance de sus poderes, de su fuerza, etc. Y eso es lo real, uno tiene esa sensación y yo la tenía. Lo real es esas relaciones directas entre cosas que tienen una existencia física. Y me lo preguntaba a propósito del tema del poder. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene más fuerza que 10 o que 100 que están reunidas frente a él, es capaz, sin embargo, de controlar la conducta de esas otras personas? Es evidente que no las está dominando físicamente. Eso puede ocurrir uno a uno, o cuanto más uno de estos superhéroes de la televisión que le pegan a 10 tipos de un viaje. Pero normalmente somos todos similares, pensaba yo, en fuerza. Los seres humanos somos muy... no hay muchas diferencias en su capacidad para imponer su voluntad físicamente a otro. Y por lo tanto, ¿cómo es esto? O sea, me preguntaba por el misterio del poder. ¿Cómo es que se genera el poder? Y el poder en gran parte se genera porque en un momento dado uno se encuentra con una malla de instituciones, de normas. Y digo instituciones y normas porque las instituciones son normas, pero algo más que una norma. Son normas, primero, relativas a cosas muy importantes, mucho más importantes,
No es meramente, por ejemplo, una costumbre, un uso, qué sé yo, que para ir a los funerales hay que ir más o menos vestido así, para las bodas así, sino que tiene relación con cuestiones mucho más importantes. Y fuera de eso, no es solo la norma, sino que es un sistema de normas. Es un conglomerado de normas que le da forma a un área completa de la actividad humana importante. Por ejemplo, las instituciones políticas. No es una norma, son muchas vinculadas entre sí, que dan origen a organizaciones que están a cargo de ejecutar esas normas o de cautelar esas normas, etc. Pero igual uno, yendo más atrás, volviendo a lo elemental, al origen de las cosas, ¿qué es lo que hace que una norma sea obedecida? Y que por lo tanto tenga efecto, porque la obediencia significa que las personas que están bajo el imperio de esa norma se van a conducir de cierta forma y no de otra. Bueno, el origen de toda norma, del poder, de la autoridad de una norma, el origen siempre se ubica en algún momento del tiempo y el espacio, históricamente, en que esa norma fue impuesta por la fuerza o por la amenaza del uso de la fuerza. Claramente. Un caso, digamos, elemental en la historia de una sociedad X, de una colonia, por ejemplo, es que en algún momento llegó un grupo con más poder militar, más capacidad de fuerza letal que los que estaban viviendo en cierto lugar. Les impusieron su dominio, quizás después de una batalla o quizás simplemente por pura presencia, y le impusieron por fuerza todavía a esa población sometida, vencida, ciertas normas de comportamiento que estaban respaldadas por esa fuerza que está presente detrás de la norma. Tienes que hacer esto, te vamos a castigar, te vamos a matar, te vamos a torturar, te vamos a encerrar, etc. Ese sería como en la forma más desnuda. No siempre, pero el origen de una norma. Hay un acto de poder, no necesariamente fuerza física, ese era un ejemplo extremo. Hay un poder que impone una norma. Este poder puede ya ser un poder meramente civil, digámoslo así. Esa norma es seguida entonces, en primera instancia, por el miedo a ser uno víctima de esa fuerza o de ese poder. Luego esa norma, ese comportamiento que ha sido impuesto por una razón muy simple. Hay alguien con poder que la impuso. Y no estoy diciendo si la norma es justa o injusta, puede ser absolutamente justa en algunos casos, como cuando un profesor, por lo menos antiguamente, que tiene poder sobre los alumnos, alguna forma de poder, impone una conducta correcta, impone un aprendizaje correcto. Pero está el poder presente. Luego se convierte en costumbre, se convierte en rutina. Y detrás de esa costumbre rutina, aunque ya en forma menos consciente, está presente el poder, la fuerza. Es como la reserva de oro del Banco Central, digamos así. Es lo que le da sustento a todo el aparataje hacia arriba, es la infraestructura. Incluso cuando no está presente alrededor de uno, ni siquiera como una sombra lejana, ese agente capaz de ejercer una sanción sobre nosotros por no obedecer la norma. La seguimos obedeciendo no solo por costumbre, sino por miedo no ya a ese agente que directamente nos impuso un modo de comportamiento, sino por miedo a que los demás que nos rodean y que están siguiendo esa norma nos puedan sancionar ellos, nos puedan denunciar, incluso nos puedan ellos mismos sancionar de algún modo. No sabemos cómo piensa el del lado, no sabemos qué conducta va a tomar el de más allá, si este va a chupetear que infringimos la ley. Estas cosas uno las experimentó de niño en el colegio. En el colegio podía no estar presente el profesor, podía no estar presente el inspector del curso, y había quizás la tentación de romper una norma. Por ejemplo, en una prueba, el profesor estaba mirando por otro lado, estaba leyendo el diario. El inspector no estaba mirando por la ventana dentro de la sala de clase. Y sin embargo, los que acostumbraban a copiar, no, yo era de los que negaban que me copiaran. Los que estaban, de todas formas, atemorizados por la posibilidad de que justo en ese momento en que estaban ellos copiando, el profesor dejara leer el diario y los pillara. Pero también la posibilidad de que tal o cual alumno lo fuera después a denunciar
al profesor, porque nunca falta, ¿no es cierto?, el que chupetea. Eso lo pongo así, de esa forma bien cruda y bien elemental, porque todos la experimentamos de algún modo. El miedo a los demás también. El miedo a que los demás sí están siguiendo la norma, sí creen en la norma y nos van a denunciar o nos van a castigar directamente y van a decir, señor, señora, aquí Juanito está copiando. Está ese miedo, aunque nunca ocurra, está la amenaza. Y la amenaza, como decía un famoso maestro del ajedrez, la amenaza es peor que la ejecución. La amenaza está ahí latente. Puede venir, puede no venir, pero produce un efecto. Entonces la autoridad de ese que nos impone, o que nos impuso, o que impuso a nuestros abuelos o tatarabuelos una norma, no necesita estar visible para ejercer su efecto. A esos elementos basados en que originalmente en algún momento hubo un acto de fuerza que luego se convirtió en costumbre, que luego se convirtió en miedo a los agentes que están puestos ahí al lado de esa institución, en el caso de una sociedad, la policía, el inspector del colegio, la justicia, que nos puedan sorprender y nos puedan sancionar, a todos esos mecanismos, a lo cual se suma la costumbre, en virtud de la cual ya no somos conscientes de que estamos siguiendo una norma que en algún momento antes no existía. A eso se suma, en ocasiones, la legitimidad, que es fundamental. Tanto o más que estos otros elementos es que aquellos que obedecen una norma o se mueven dentro de un aparato institucional consideran que es legítima, por la razón que sea. Es legítima porque la mandó Dios, porque están en los 10 mandamientos, por ejemplo. Y los 10 mandamientos los entregó Dios en persona a Moisés en el monte Sinaí. O es legítima porque estas normas las creamos nosotros mismos, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o la declaración, más o menos parecía que hicieron en Francia para la Revolución Francesa. Es producto de nuestra voluntad, de nuestro deseo de vivir de esta manera y por lo tanto es totalmente legítima. Es democrática, en otras palabras. Nació de la soberanía del pueblo, nació de nosotros. O puede ser legítima, aunque nosotros no la hayamos elegido, porque en nuestro raciocinio nos parece que seguir esa norma es lo racional en esas circunstancias y que si no la seguimos estamos cometiendo un error que nos va a costar caro, y eso la hace también legítima. Y a veces se suman todos estos elementos. Y ese es quizás el fundamento más poderoso del sustento de una norma, es que los que la siguen, la obedecen, consideran que es legítima. Cuando no está presente el elemento de legitimidad, la norma puede entrar en un proceso de deterioro, lento o rápido según el caso. Le falta un sustento importante que puede no notarse por mucho tiempo, pero que en algunas circunstancias, al no haber legitimidad y estar por lo tanto la norma solamente sostenida por el miedo a la fuerza del que la impuso o el que la está manteniendo, en algunas circunstancias entonces el asunto se puede dirimir como un enfrentamiento con esa fuerza, con nuestra fuerza. Ya es ilegítimo, la norma la están manteniendo en forma ilegítima, entonces por el momento no tenemos fuerza para oponernos a ella, pero ya la obedecemos sin ninguna voluntad, la obedecemos lo menos posible, y llegado el caso, si tenemos fuerza suficiente, la vamos a echar abajo. El deterioro de la legitimidad es el preámbulo del derrumbe de un sistema de normas. Ahora, esto lo digo a título de cómo y por qué las normas aparecen y son obedecidas. Y ahora quiero entrar a la segunda parte de esto, es cuáles son los efectos, una vez que ya se crearon estas instituciones que están funcionando, cuáles pueden ser y cómo operan los efectos en el curso en lo que respecta al crecimiento o el decrecimiento de una sociedad. O sea, me voy a limitar ahora a examinar sus efectos económicos, sociales. Pero antes de eso, les quiero recordar, estimados amigos, y ahora les voy a mostrar el producto que la otra vez se me revino por culpa mía, lo había dejado al sol, esta caja de Bomboni, esta firma, que es una firma pequeñita, de una familia de origen croata, que usando viejas recetas familiares que se remontan, quién sabe hasta cuándo, fabrican estos chocolates, los Bomboni, que, bueno, aquí me tocaron casi todos iguales, pero otras veces son todos distintos. Todos con un relleno diferente, deliciosos.
hay otro producto que ellos entregan también. Miren, estos monitos. Estos son unos robots, parece, ¿eh? Aquí ustedes no sé si lo alcancen a notar, pero son unos robots de chocolate, por supuesto. Tienen varios productos así por el estilo, todos con un factor común. Son chocolates muy ricos. Si usted los quiere obtener, es cuestión que se ponga en contacto con ellos y le van a llevar a su casa. A mí me llegan a mi casa. A mí no, bueno, a mí me los traen de muestra. Pero usted si los compra se los van a llevar igual a su casa. Así es que yo le sugiero los Bonboni, que son ricos. El chocolate es un muy buen alimento. No le tengan tanto miedo a los nutricionistas que siempre encuentran todo lo que es rico, lo encuentran peligroso, no come tanto. Claro, por supuesto que hasta cualquier cosa en exceso es mala. Rico chocolate. Y otra cosa que es muy rica es el vino, ¿o no? Y este vino, Love, es el producto de una viña que se llama Love, una viña chiquitita, que produce un vino de boutique muy rico, como este Cabernet del año 18. Y a todos los que nos gusta el vino, nos gusta de vez en cuando, aparte del vino, digamos, de todos los días, el vino cabecera, digamos, tener de vez en cuando, pegarnos un tequilazo con un vino distinto, con un vino especial, y este es un caso, es muy especial. Son vinos realmente deliciosos. Usted los puede pedir. La única condición es que pida una caja de 6 botellas como mínimo, porque de lo contrario no sale a cuenta para la empresa andar moviéndose desde la viña, donde están las botellas, hasta su domicilio por una botella. O sea, sería ir a pérdida, ¿no es cierto? Una caja de 6 botellas es el mínimo para que el asunto pueda seguir funcionando. Lo recomiendo mucho. Yo me he tomado ya, no las he contado, pero me he tomado hartas de estas botellas que me traen de muestra y me las tienen que estar reponiendo todo el tiempo precisamente por eso. Porque el Villegas se las toma. Miren el sinvergüenza. Y voy a dejar para el último bloque algunas cositas, pero una última cosa que les voy a mencionar es para las personas que tienen deseos de vivir, dormir tranquilo, de que no le van a desvalijar su empresa, y van a llegar al otro día donde está su empresa y se van a encontrar, o su oficina, pongamos un bufete de abogados, donde hay muchas oficinas, donde hay instalaciones, computadores con base de datos, archivos, lo mismo en una empresa cualquiera, que tiene su residencia en una casa bonita, en el barrio alto, o en un edificio, en una oficina. Siempre lo pueden asaltar y desvalijarlo y dejarlo en pelota. Para que eso no le pase, B2B, estimados amigos, B2B. B2B es una empresa que le instala todo un aparataje de cámaras para que ustedes puedan controlar las entradas, le instalan la sala de monitoreo, le instalan todo lo que sea necesario para que usted viva en paz. B2B. Y finalmente, si usted tiene una pyme, a lo mejor también esta pyme tiene su local, que sería bueno protegerlo. El problema suyo también se presenta en el campo de la gestión administrativa, porque incluso la pyme más chica del mundo, lo sé muy bien, tiene que relacionarse con el Estado. Impuestos, que los contratos, que esto, que lo otro, que lo demás allá, y por lo tanto usted tiene que manejar gestión. Y a veces los que tenemos una pequeña pyme no somos muy dados a esas cosas. Por eso que está Kame.cl. Ellos le arriendan a usted, y tienen planes desde 15 OF al año nada más, le arriendan a usted un sistema de gestión hecho para pymes. Lo que usted necesita, no más ni menos. Un sistema realmente eficiente que usted lo puede llevar. Es un programa que no ocupa millones de gigabytes. Usted lo puede tener en el computador de bolsillo, en un tablet. No necesita, digamos, andar un computador de gran calado. O sea, todo a la mano, como corresponde para una pyme, y la gestión suya va a ser mucho mejor. Se va a evitar muchos problemas. Las cosas van a andar en un nivel óptimo. Kame.cl. Recuerden, hay planes desde 15 UF al año. Bueno, una vez que las instituciones ya empiezan a funcionar de una manera un poco
un poco simplista decirlo, pero veámoslo. Una vez que están funcionando, o que empezaron a funcionar, o que están funcionando hace mucho tiempo, empiezan a generar efectos de distintas maneras. Como ley general, y yo creo que esto es válido para muchos tipos de situaciones, no todas, pero para muchos tipos de situaciones, cuando un comportamiento, porque eso es lo que son las instituciones, formas de comportamiento regulados, formalizados. Cuando en otro ámbito de la vida, incluso donde no esté formalizado, un comportamiento es incorrecto, es imperfecto, es equivocado, es erróneo, los efectos negativos se ven de inmediato. Cuando el comportamiento es el correcto, el adecuado, los efectos positivos no se hacen manifiestos de buenas a primeras. Le pongo un ejemplo súper simple. Usted está conduciendo un vehículo desde Santiago a Valparaíso y sabe conducir, es prudente, y por lo tanto no pasa nada especial, precisamente porque está conduciendo bien y va a llegar a Valparaíso. Nada dramático, nada especial. El efecto de en cada kilómetro que usted manejaba bien es que podía seguir manejando por el otro kilómetro y podía seguir existiendo y viviendo y conduciendo el otro kilómetro y así hasta que llegó al paraíso. O sea, nada espectacular, nada que uno note, es lo normal. Pero si usted comete un error y el auto se da vuelta y se muere usted y toda su familia, bueno, ahí el efecto es inmediato. Es una injusticia de la vida que los errores se pagan caro y se pagan muy rápido. Generalmente, no siempre, pero generalmente. En el caso de instituciones que producen efectos positivos o negativos, los negativos suelen aparecer más rápidamente. Y los positivos son menos espectaculares porque más que producir directamente el efecto, lo producen indirectamente a través de las condiciones. Es un sistema institucional de una sociedad. El primero que estudió esto, entre paréntesis, sistemas institucionales, estudiando las constituciones de muchas sociedades, fue Aristóteles, que analizó las constituciones de un montón de polis griegas. A ver cómo funcionaba la democracia y las leyes que tenía esta polis comparada con cómo funcionaba la democracia de esta otra polis, o cómo funcionaba la oligarquía de esta otra polis, y así iba haciendo un estudio comparativo. La pregunta, ¿cuáles son los mecanismos institucionales que conducen a una sociedad a una buena probabilidad de crecimiento y de enriquecimiento, con todos los efectos que eso a su vez tiene en el campo de las relaciones políticas, una sociedad más estable que a su vez produce más crecimiento? Bueno, ¿cuál es el factor común de una sociedad que crece, que se enriquece, que tiene sus instituciones que producen ese efecto, comparada con instituciones que producen el efecto contrario? Bueno, los detalles, yo no soy Aristóteles, son infinitos, pero uno puede sacar un factor común. Las instituciones o el sistema institucional históricamente ha sido probado, porque es cuestión de hacer coincidir un momento histórico boyante o ruinoso con el sistema institucional que esa sociedad tenía. El factor común de las instituciones de una sociedad exitosa es la libertad de las personas, el máximo espacio de libertad. Dada la naturaleza del ser humano, porque somos de cierta forma, por mucho que alguna vez esto lo dije, pero lo voy a repetir, algunos creen que los seres humanos somos como una pizarra, que se puede escribir cualquier cosa, que todo depende del lugar, el momento en que nacimos, y según las leyes, los valores, las costumbres, entonces uno va a ser de una forma o de otra. Eso tiene límite. Por supuesto que hay un efecto. Yo mismo estoy hablando de los efectos de las instituciones, pero hay también un efecto dentro de una cosa que es más profunda todavía, que es la naturaleza humana, que son maneras básicas que se manifiestan en la conducta, o se pretenden manifestar en la conducta, si es que pueden, de los seres humanos de todas las épocas y de todas las sociedades. Y por eso que cuando uno lee historia, uno entiende lo que está leyendo, uno entiende las conductas y las decisiones de Julio César o del emperador Ciro o de Abraham Lincoln, porque son todos seres humanos y nos hacen sentido sus decisiones.
En ciertas condiciones todos tendemos a actuar de cierta manera. Y la naturaleza humana es tal que busca optimizar su propio bienestar. Somos entidades egoístas como toda criatura viviente por lo demás. En un bosque, los árboles, por ejemplo, la vegetación compite por la luz del sol. No hay ningún árbol que se ponga a pensar, no voy a crecer tanto porque voy a dejar sin luz a los de abajo, sino que cada cual crece lo más que puede. Esa es la realidad. Toda forma viviente busca optimizar las condiciones que hacen posible su supervivencia y su crecimiento y luego su reproducción. Es así. Y si no fuera así, no existiría nada viviente, la vida no se habría desarrollado. Entonces, lo natural es que los seres humanos son ambiciosos, son a veces también codiciosos, entendiendo la codicia como la ambición por acumular bienes materiales, específicamente dinero normalmente. Son, o tienen muchos de ellos, un espíritu aventurero, quieren probar nuevas cosas, tienen curiosidad, somos curiosos. Desde niños vemos una cosa cerrada y queremos abrirla para ver cómo es, lo desarmamos y dejamos la crema normalmente, pero nos impulsa la curiosidad, nos impulsa un afán de aventurero. Cada uno de ustedes, como me ha pasado a mí 1.000.000 de veces, yo les casi puedo adivinar, cada uno de ustedes ha tenido miles de problemas en su computadora, no porque el computador por su cuenta falló, sino porque ustedes se pusieron a aventurar un día que no tenían otra cosa que hacer. A ver cómo hago para mejorar esto, a ver cómo funciona esto, y dejamos la crema. Pero somos así. Tenemos talento, unos más, unos menos, tenemos capacidades, queremos usarlas para nuestro beneficio. Tenemos valor, unos más, otros menos, estamos dispuestos a aventurar, algunos son especialmente audaces. Todas estas son condiciones humanas, son como la fuerza de un animal, de un corcel, que ustedes no sé si han visto nacer un potrillo, una potranca, que a los pocos minutos ya están dando salto y corriendo y moviéndose, está en la naturaleza de la vida misma. Entonces, en el marco de una sociedad, estos elementos y otros muchos que no vale la pena que los mencione, todos los conocemos, hacen que la gente en busca de su propio bienestar se aventure y use su talento y use su ambición para crear cosas, para hacer cosas, para moverse, para ganar más, pero indirectamente y necesariamente beneficiando a los demás. Yo produzco cosas, pero produzco cosas que los demás van a ser interesantes, por eso es que me van a aplaudir, entonces están ahí satisfaciendo mi necesidad de elogio. Me la van a comprar, están satisfaciendo mi codicia. Me la van a intercambiar, están satisfaciendo mi necesidad de las cosas que no tengo. Me voy a hacer famoso, también ahí aparece la vanidad, o como sea que se llame eso. Porque nosotros no vivimos solos, estamos conviviendo con otros y son los otros los que nos entregan todas estas otras cosas. Entonces, por nuestra ambición, por nuestra codicia, por nuestro valor, por nuestra audacia, por nuestro talento, nuestra creatividad, nuestras ganas de tener más, de ganar más mérito, más aplausos, más amor, más admiración, más dinero, más lo que sea, o todo junto, producimos. Y los demás están en la misma. Y en esa atmósfera de libertad en que cada cual no tiene otro límite, porque hay algunos límites, por supuesto, no hacernos daño unos a otros, no matarnos, no robarnos, cosas básicas, porque si no tampoco la cosa avanza, la cosa no funciona, la sociedad entera se enriquece. Y uno observa en el desarrollo de una misma sociedad, a lo largo de todo su ciclo de existencia, que sus momentos más exitosos, creativos, prósperos, son aquellos en que ha habido más libertad para emprender. Sé que esto suena cliché, pero es absolutamente así. ¿Cuándo creció económicamente más nuestro país? Cuando se trató de generar ese crecimiento sobre la base, por ejemplo, de normas que protegían a algunos productores a costa de todos los demás y de los consumidores, o sea, generando monopolios, poniendo barreras aduaneras, tarifas inmensas o incluso prohibición total de importar ciertas cosas. Yo conocí ese país. Un crecimiento mediocre, un país pobre, no crecían los que tenían el monopolio solamente. Luego todo esto se vino abajo, se derrumbó ese esquema y
Muchos lloraron a gritos, estaban perdiendo sus monopolios, estaban perdiendo sus estancos. Este país se va a venir abajo, decían, confundiendo el país con su propia suerte. Y el país empezó a crecer. Y los años dorados de crecimiento de este país, que son los años de la Concertación, son los años en que teníamos libertad de comercio con todo el mundo. No había año en que no se firmaba un nuevo tratado comercial, que siempre eran tratados para liberar nuestros productos y liberarlos del otro lado. Y el país tuvo excelentes años, que ahora muchos jóvenes especialmente, que fueron los primeros beneficiados, porque se beneficiaron desde el primer día, desde que nacieron, los miran a huevo, porque precisamente para ellos ya es una cosa natural, ni notan lo que obtuvieron. En cambio, en aquellas sociedades donde las instituciones intentan controlar, en un grado variable, por supuesto, hay un grado variable entre una sociedad que es un poco buena para controlar, para poner normas de esto y lo demás allá, y una tiranía total, un estado totalitario, hay un montón de grados, pero en cualquier grado que sea, allí donde se empiezan a poner normas, se empiezan a poner barreras, muchas de ellas inspiradas por las mejores razones, curiosamente esos son los periodos en que esa sociedad empieza a estancarse. Y hay sociedades que nunca han conocido otra cosa que el estancamiento, porque nunca han conocido la libertad. En la antigüedad clásica, las únicas sociedades relativamente libres, no siempre era así, eran las poligriegas. Todos los demás eran estados centrales y eran imperios. Y en esos imperios no había este alarde de crecimiento, de prosperidad, que daba más lugar al crecimiento de la cultura, de las artes, de todo. Había un elán, había un jale, por así decirlo, que sobrepasaba el mero terreno económico. ¿Cuáles son los periodos? Lo he mencionado antes y lo voy a volver a mencionar. Los periodos de mayor explosión de florecimiento intelectual y cultural de la historia de la Grecia clásica. ¿Y dónde? En Atenas, la sociedad democrática libre ateniense. La sociedad donde se crea el gran teatro de Eurípides, de Sófocles, de Esquilo, las grandes estatuas de los grandes escultores de esa época, las matemáticas, la filosofía, la geografía, la historia, la política. Todo eso se desarrollaba mientras en Persia, que era un imperio, había el emperador, su corte, los señores feudales, démosle ese nombre, los varones, dueños de tierras, y el pueblo dedicado, bajo un estado de sumisión, a producir alimentos, otros a producir algunas artesanías, para mantener a los de arriba, para financiar las guerras y los lujos de los de arriba. ¿Y qué productos culturales produjeron esas sociedades, de los cuales nosotros tengamos conocimiento? Mucho menos. Produjeron algunas religiones, filosofía cero, matemáticas cero. ¿Qué produjeron? Y las cosas que tenían, muchas de ellas, provenían del mundo libre o provenían de periodos pasados, porque las cosas, claro, se conservan, se heredan, se pueden reproducir. Eran las sociedades muchísimo más retardatarias y estancadas. Lo mismo sucedió con Egipto. Egipto es una civilización como momificada casi en sus comienzos. Se impuso todo un peso institucional, religioso, en virtud del cual pasaban los siglos y Egipto estaba en la misma situación, no producía nada nuevo. La misma arte, las mismas templos, las mismas esculturas hieráticas así de ladito. Si ustedes estudian un poco la historia de Egipto, se van a percibir de que es como una momia. Como las momias, todo Egipto era como una momia, embalsamada. Entonces, ahora uno puede hacer un análisis por otro lado, ir a sociedades modernas y estudiarlas en su trayectoria, o comparar sociedades contemporáneas, que es lo que vamos a ver en un momento más, y unas que están una al lado de la otra, en la misma área geográfica, incluso cultural, y unas crecen, se desarrollan,
económicamente, se enriquecen, desarrollan las artes, las técnicas, todo. Y otros están marcando el paso, están en una permanente pobreza, en una permanente represión mental, política, etcétera, porque no hubo libertad. Y no hubo libertad en nada. Y esas sociedades finalmente se derrumban estrepitosamente, sin haber dejado otro recuerdo para la historia, salvo alguna que otra cosa puntual por ahí, porque siempre puede haber algún producto importante incluso en sociedades así, pero puntualmente se derrumban sin dejar otra cosa atrás, fuera de esos pequeños excepciones, que una historia de represión, de estancamiento, de miseria moral, mental, a veces también de crímenes, de asesinatos, de genocidios, de miseria, de todo orden. Vamos a pasar a otro pequeño bloque antes de continuar con esto, amigos. Estamos en el periodo en que los jardines empiezan a florecer. Este es el momento en que hay que hacer cosas con los jardines. Este es el momento para plantar, para replantar, para cambiar de macetero, para hacer un montón de cuestiones. Y este es el momento en que uno descubre que no sabe mucho, que lo que sabe es lo equivocado. Porque lo equivocado también es algo que se aprende. Uno aprende a hacer cosas equivocadas y luego las mantiene por una costumbre equivocada, así con ese automatismo que se apodera de nosotros en tantas cosas. Entonces el jardín nuestro de repente está mucho peor de lo que podría estar. Es un jardín mediocre. Podría ser mucho más bonito, podría aprovecharse mejor el espacio que tenemos. Bueno, por eso que yo les sugiero que se pongan en manos de El Jardinero. Esto es una empresa familiar. Darrigrandi Simunovic mantienen jardines, crean jardines, tienen clientes institucionales también, que los tengo acá, no sé si puedo dar los nombres, los voy a dar. UNICEF, por ejemplo, esa organización internacional, ellos atienden sus jardines, Aton, Roca y otro que aquí no alcanzo a leer la letra, pero también atienden jardines de casas. Y francamente hay una diferencia enorme entre lo que a uno se le ocurre y lo que se le ocurre a un experto. Siempre hay que ponerse en manos de expertos. Así que yo le sugiero, si tiene un jardín, si le gustan los jardines, si ama la naturaleza, si quiere tener un jardín más bonito del que tiene, aunque sea un jardín minúsculo. Piensen ustedes en el arte de la jardinería y floristería, más bien dicho, de los japoneses que con una cosa minúscula hacen milagros. Bueno, pónganse en manos entonces de El Jardinero. Y si usted quiere recuperar esos conocimientos de música que alguna vez tuvo, que quiso tener y nunca desarrolló, porque la vida nos deja a veces, nos obliga a dejar de lado muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué tal la música, estimados amigos? ¿Qué tal aprender guitarra? ¿Acústica o eléctrica? ¿Qué tal cantar? A lo mejor a usted le gusta cantar, pero sabe que no canta bien, no sabe afinar, no aprovecha bien su voz. O los teclados. Quizás alguna vez su papá, su mamá lo puso frente a un piano y usted se latió, pero después se da cuenta de todo lo que se ha perdido con eso. El piano. O el bajo eléctrico. Si usted es uno de estos jóvenes que les gusta el bajo eléctrico, ahí puede aprender todo esto en la Academia de Música Gigena, que entrega cursos online. Esto especialmente potente para los jóvenes. La música no solamente, por lo menos yo considero, abre la puerta a los placeres intelectuales más hermosos, profundos del mundo, la música, sino que también disciplina. Los músicos, los que les gusta la música, tienden a ser personas mentalmente más disciplinadas. No solo porque el aprendizaje de la música obliga a aprender algo, a aprender cómo se compone, cómo a leer una partitura, a tocar el instrumento, como qué sé yo, un montón de cuestiones, sino que la concentración que eso requiere, todo eso se va sumando y forma un conglomerado que no solamente nos abre la puerta al placer de tocar un instrumento, de oír mejor a otros tocar sus instrumentos, todo. Cursos online en la Academia de Música Gigena, estimados amigos. La dirección de ello es gigenaproducciones.com. Está a mi lado, imagino, la dirección. Así es que, ya saben, pónganse en contacto con don Patricio Aracena Gigena, que es el propietario de esta Academia de Música, que nos cuenta que a él, sus padres, desde niño lo pusieron en el Conservatorio de Música de la Escuela de Bellas Artes en Viña. Y bueno, maravilloso.
Y dos cositas más, estimados amigos. Ya saben, miclimo.com, el que puede proveerle a usted de la climatización más avanzada del mundo, 2 premios por innovación ya, y para los sureños con una promoción que significa que usted compra el dispositivo, no lo va a querer nunca devolver, pero si lo quisiera devolver por cualquier motivo, tiene 60 días, le van a devolver la plata mientras usted devuelve el equipo. Pero no olvide además que viene el verano, ya está mostrándose fuerte, incluso en el sur, en todas partes, y francamente el calor es peor que el frío, porque por último, si uno no tiene calefacción, se puede poner 20 chalecos, o por último se manda un tequilazo, algo sirve, ¿no? Pero ¿cómo se hace uno el quita el calor? Aquí está el dispositivo que instala miclimo.com. Estimado amigo, no saben lo rico que es estar en una casa a la temperatura que usted quiere, mientras afuera están cayendo los patos asados. miclimo.com. Y así como la música desarrolla la disciplina, también lo hace el ajedrez. El ajedrez es una gran escuela de pensamiento, especialmente para los niños, los forma y los deja con eso, con ese sistema, con ese protocolo mental, con esas heurísticas, para poner mesiúticos mentales, instaladas, aunque después no jueguen nunca más, como pasa con tantos niños que se entusiasman por 1 año, 2, 3, después que se lleva la vida los lleva a otro lado, pero igual les queda instalado este sistema de pensar en forma analítica, en forma ordenada, racional, todos los mecanismos mentales que son requeridos para jugar ajedrez, aunque juegue mal, pero que igual son requeridos, quedan instalados y producen un efecto enorme en la vida de ese niño, una vez que se convierte en joven, una vez que se convierte en adulto, y hasta de viejo. Uno no se conserva mejor si todos los días practica un poco ajedrez, resuelve un problema, juega una partida con un programa, con un computador, dan los mismos resultados. A mí me sacan la cresta prácticamente todas las veces, no importa. Pero yo lo veo como un ejercicio, como ir al gimnasio. Claro que al gimnasio no voy, a esto sí. Y los mejores periodos entonces de nuestra historia, la historia de nuestro país también, y la historia de cualquier sociedad, civilización, ciudad, lo que sea, coinciden con los tiempos de la libertad, cuando las normas son las mínimas absolutamente necesarias para que salgamos del estado de salvajismo, nos conduzcamos unos con otros civilizadamente, no nos matemos, no nos robemos, las cosas básicas que están en cualquier código, desde el código de Hammurabi, de los sumerios, un poquito después de los sumerios, hasta los 10 mandamientos, todas esas cosas. Lo básico que hace posible el comportamiento, que hace posible la existencia de una sociedad. Pero cuando se empiezan a aumentar por buenas razones las normas para supuestamente eliminar este problema y luego eliminemos este otro, tenemos problemas. Fíjense ustedes, aquí el problema es, y en esto caben muchas personas de cierta sensibilidad, creer de que porque algo aparece como estupendo formulado en un pizarrón va a funcionar en la realidad. Que porque algo no tiene ciertas externalidades negativas, entonces hagamos esto y esto para eliminar esas externalidades, pero a la pasada eliminamos también todas las cosas positivas que iban acompañando esas externalidades, y dadas las interacciones complejas de la vida en sociedad, complejas, con efectos que uno no puede calcular, resulta que el remedio resulta peor que la enfermedad. Todos los intentos en la historia humana de ingeniería social, es decir, no de dejar que las personas en su libertad vayan, sobre la base de estas normas básicas de comportamiento, vayan generando sus relaciones comerciales, políticas, etcétera, culturales, cada vez que se ha intentado optimizar, entre comillas, eso, generando normas, no hagamos esto porque puede pasar esto, no hagamos esto de más allá, cuidado con esto otro, y se empiezan a tratar de generar una vida social sobre la base de un plan de ingeniería, vamos a tener un problema. Aquí lo vivimos en Chile con el tema bien limitado, y eso que es un tema que se presta aparentemente para la planificación, que fue el transporte público. Acuérdense lo que pasó con el Transantiago. También era un plan de pizarrón. ¿Y qué ha significado el Transantiago? Bueno, ha significado montones de cosas. Gente que no paga, se generó la costumbre de no pagar. 30 o 40% de la gente que se sube a estos buses no pagan. O sea, se fomentó la deshonestidad. El gobierno se gasta millones de dólares en mantener funcionando las cosas. Acuérdense los gastos, las inyecciones de dinero que hubo que hacer al principio. ¿Y todo esto por qué? Porque se creyó que el sistema antiguo, que efectivamente tenía montones de defectos, que era una cosa que resultaba de las interacciones libres entre los micreros, los empresarios micreros,
y las calles y otras líneas, y se generaba una situación que transportaba gente, con todos los defectos que ustedes quieran. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una cosa bien hecha, planeada, organizada, racional. Y ya ven ustedes el resultado. Y eso que es un tema que se prestaba especialmente para la planificación, porque es una acción simple, transportar. Imagínense una sociedad con los millones de interacciones distintos que supone, los millones de intereses que se contraponen, que conflictúan, que cooperan o no, etcétera, que interactúan a veces sin tener ningún conocimiento cómo van a interactuar unos con otros. Eso es el mercado en el fondo, es un sistema de interacciones. No es meramente que uno vende y compra libremente en el mundo económico. Es todo el conjunto de interacciones que se termina autorregulando sin que haya alguien que lo haya planeado. Cuando se intenta planear una cosa tan compleja, se mete las patas grosso, frígido. Entonces, aquí no es necesario mencionar tiranía, que siempre están coincidiendo con miseria. Basta incluso con países democráticos que empiezan a poner normas y esto está mal, así que pongámosle una norma a esta. Obliguemos a la gente a hacer esto otro acá. Pongámosle restricciones a lo que se puede decir sobre esto, a lo que se puede hacer sobre lo demás allá. El resultado es siempre malo. Siempre es malo. Produce toda clase de efectos, algunos más o menos previsibles y otros completamente imprevisibles. Aquí, antes de terminar, les leo la primera página de este libro que se los recomiendo mucho, que se llama precisamente ¿Por qué las naciones fallan? En los orígenes del poder, de la prosperidad y de la pobreza, de Daron Acemoglu y James Robinson. Este es un libro que una vez les mencioné, pero no hice lo que voy a hacer ahora, que es leerles cómo comienza. Prefacio, dice. No es el prefacio el primero lo que voy a leer. Es capítulo 1. Tan cercanos y sin embargo tan diferentes. Dice así: la ciudad de Nogales está partida por la mitad por una reja, por una barrera. Si usted mira hacia el norte, usted va a ver a Nogales, Arizona, localizada en el condado de Santa Cruz. El ingreso promedio de las familias es de más o menos $30,000 al año. La mayoría de los jóvenes están en la escuela y la mayoría de los adultos están graduados en las escuelas y en las universidades. A pesar de todos los argumentos que dan mucha gente acerca de las deficiencias del sistema de salud norteamericano, la población es relativamente saludable, con una alta expectativa de vida y de acuerdo a los estándares globales. Muchos de los residentes son mayores de 65 años y tienen acceso a Medicare. Es solo uno de los muchos servicios que el gobierno les provee y que todos toman como cosa, dan por sentado. Tales como la electricidad, los teléfonos, un sistema de agua servida, salud pública, un sistema de carreteras uniéndolos con otras ciudades en el área y el resto de los Estados Unidos, y sobre todo ley y orden. La gente de Nogales, Arizona, puede ir a sus actividades diarias sin temer por su vida o su seguridad, sin estar constantemente temiendo que los van a robar, que los van a expropiar u otras cosas que pudieran poner en mala situación, como traducir esta palabra, este verbo americano jeopardize, poner entre paréntesis, digamos, sus inversiones en sus negocios y en sus casas. Igualmente importante, los residentes de Nogales, Arizona, dan por sentado que a pesar de todas sus ineficiencias y ocasionales actos de corrupción, el gobierno funciona para ellos. Ellos pueden votar para reemplazar a su alcalde, a sus congresales, a sus senadores. Ellos votan en las elecciones presidenciales y determinan quién los va a conducir, quién va a manejar o va a gobernar el condado. La democracia es una segunda naturaleza para ellos. Al sur de esta reja, o esta frontera, llamémosla, a unos pocos pies de distancias, es completamente distinto. Mientras los residentes de Nogales viven en una relativa... Aunque los residentes de Nogales, Sonora, o sea, ya en México, viven en una zona relativamente próspera, de acuerdo a los estándares de México, el ingreso promedio de sus familias es 1/3 del de Nogales. La mayor parte
de los adultos en este Nogales, esta parte sur, que es la parte mexicana, no tienen educación y muchos jóvenes no están en la escuela. Las madres tienen que preocuparse por las altas tasas de mortalidad infantil, muy pobres condiciones de salud pública. No son ninguna sorpresa para los residentes de Nogales, Sonora, México. Y tampoco sorpresa para ellos que no viven tanto como sus vecinos del norte. Ellos no tienen acceso a muchas facilidades o servicios públicos. Los caminos están en malas condiciones al sur de esta reja. La ley y el orden, peor condición todavía. La criminalidad es alta. Abrir un negocio es una actividad riesgosa. No solamente uno arriesga que lo roben, pero obtener los permisos y aceitarle las manos a todos los funcionarios no es una empresa fácil. Los residentes de Nogales, Sonora, viven con políticos corruptos e ineptos todos los días. Más aún, en contraste con sus vecinos del norte, la democracia es una experiencia muy reciente para ellos. Hasta las reformas políticas del año 2000, los residentes de Nogales, Sonora, como el resto de México, estaban siendo gobernados con el control corrupto del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bueno, es un ejemplo excelente porque estamos hablando entonces no solo de países que están más o menos cerca en el mismo ámbito territorial o civilizacional, sino que de una misma ciudad, una parte está en Estados Unidos, la otra parte está en México, y miren ustedes la diferencia. ¿Y por qué? Y ahí está el libro completo con millones de ejemplos, millones de raciocinio, millones de datos, millones de cosas, como en todo libro, donde quizás las ideas uno las puede resumir en una página, todo lo demás la demostración. El efecto de las instituciones en que viven los del norte de Nogales y los que viven en el sur de Nogales. Instituciones que tienen larga data, que se han convertido en costumbre, que son seguidas por miedo, por temor a la fuerza, que se han convertido en una segunda naturaleza. No hay mecanismos que permitan cambiarlos. Y entonces, dentro de ese marco de comportamiento se tienen que mover, y en ese marco de comportamiento no hay lugar para poder hacer lo que hacen sus vecinos del norte. Entonces digo todo esto porque nosotros vamos a estar este domingo ante una encrucijada. Yo no voy a decir nada a propósito a favor o en contra de ninguna de las dos opciones, pero digo que sí que hay que tomar en cuenta cuáles pueden ser los efectos institucionales a largo plazo o a mediano plazo y a veces a corto plazo si son malos. Recuerden, los efectos malos se ven muy rápido. Muy rápido. A nuestro país, yo lo viví, le tomó muy poco tiempo, cuando se tomaron medidas políticas o institucionales equivocadas, caer en una situación de crisis que terminó pésimo. Y toma mucho tiempo crecer. Lo contrario, cuando hay buenas instituciones, se demoran en empezar a producir sus frutos. Si hay buenas instituciones, no es al otro día que se mejoran las cosas. Y si alguien les dice a ustedes que tal o cual institución nueva va a mejorarle su estándar de vida en una semana, en un mes o en un año, les están mintiendo. Las buenas instituciones crean condiciones que permiten la prosperidad. Las malas instituciones crean situaciones que de inmediato producen la ruina. Hay que considerarlo. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Eso es lo que está en juego. Y por lo mismo, pase lo que pase más el domingo, no hay que quedarse después de brazos cruzados, porque va a haber mucho que hacer, en un sentido o en otro. Gane el rechazo o gane el apruebo, estimados amigos. Van a tener que haber acciones políticas, vamos a tener que participar todos en o restablecer y mejorar lo que ya hay, o tratar de arreglar o dejar lo mejor posible lo nuevo que pueda haber. No podemos quedarnos de brazos cruzados, porque las instituciones que surjan, ya sea de una nueva constitución, o que surjan, o resurjan más bien de la actual, pero que van a necesitar algunos cambios aquí y allá seguramente, si son razonables los que están por el rechazo, van a tener que hacer algunos cambios de todos modos. Todo eso tiene efectos que no se ven de inmediato, salvo cuando son malos, y cuando son buenos se ven a largo plazo. Cuando usted planta, si planta mal, la planta se seca al tiro. Cuando usted planta bien, toma años
para que ese árbol crezca, ¿no es así? Y eso sería todo, estimados amigos. Tengan suerte. Les deseo que tengan una jornada pacífica este domingo. Y no va a haber programa con Álvaro Sala, ni él está en esa, ni yo estoy en esa, ni usted está en esa tampoco. Voy a hacer un programa así yo el domingo para el lunes, para comentar lo que pase el domingo. Creo que voy a estar también en otra actividad. El martes espero salir inmediatamente, esta vez con Nicole Rodríguez, para, si es que se puede, con el martes ya examinar un poquito más, con más tiempo, las cosas. Eso es el panorama que tengo. Y aquellos clientes nuestros en publicidad que no, por lo tanto no van a aparecer mencionados mañana, los voy a subsidiar en la semana. O sea, nadie se va a quedar fuera. Y eso sería todo. Suerte, tranquilidad, disciplina, civilización, educación. No, si gana su postura, no se ponga a burlarse o a celebrar delante de los que están perdedores, porque eso es una soberana estupidez, una provocación. Usted va a tener que seguir conviviendo con todo. Todos vamos a seguir conviviendo con todo, de una forma o de otra. Ya, y eso sería todo. Se acabó. Nos vemos entonces el lunes.